Buenos días con todos. Miércoles, una corta semana porque el viernes hay feriado por el 24 de mayo. Así amanece la capital, son las 7 en punto de la mañana. Bienvenidos, cielo nublado, 10 grados Celsius. Estamos viendo a nuestro dron en vivo sobre el sector de La Legarda. Hoy no circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 5 y 6. El cielo empieza al fondo a despejarse. Habrá un día más o menos templado en la capital. Liz, ¿cómo estás? Hola Milton, amigos, buenos días, bienvenidos una vez más. Quiero mostrarles cómo amanece Guayaquil en este miércoles, mitad de semana. Estamos viendo una imagen captada por nuestro dron. Corresponde al sector de la avenida Machala, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Tenemos un cielo despejado, una mañana soleada es la que se proyecta. Tendremos quienes vivimos en esta ciudad. 24 grados Celsius de temperatura a esta hora. Qué gusto, Liz, ¿cómo estás? Bien, Milton, contenta de compartir contigo y lista para empezar. Así es, hoy va a estar con nosotros Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, para hablar de la situación del bloque opositor en la Asamblea Nacional. Ellos han dicho que van a presentar una acción de protección para que se les permita intervenir en el Pleno y además cómo queda su situación en las comisiones. Y continuaremos analizando la coyuntura política cuando faltan 3 días para la posesión de Daniel Noboa al arranque de su periodo por 4 años. Lo haremos esta vez con Fabricio Vela, periodista, cofundador de Primera Plana y director del noticiero Primera Hora. Empezamos a revisar las noticias. Diana Salazar renunció al cargo de fiscal general. En un video institucional aseguró que su propósito jamás fue perpetuarse en el poder y que, por el contrario, aferrarse a un cargo no le hace bien al país. Wilson Toainga quedará frente a la fiscalía hasta que se designe un titular. Mi compromiso fue terminar mi periodo, entregarlo todo hasta el último día, pero jamás mi propósito ha sido perpetuarme en el poder. Como la mujer de palabra que soy, hoy me despido y como se los dije cuando asumí mis funciones, agradeciéndoles el encargo que me hicieron. Tras 6 años de gestión y un mes en funciones prorrogadas, la fiscal general Diana Salazar anunció a través de redes sociales su decisión de dar un paso al costado y dejar el cargo de titular de la acción penal. Con 43 años, Diana Salazar fue el rostro notorio de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Lleva la mitad de su vida dedicada a la Fiscalía General, pues su trayectoria allí inició en 2001, conociendo prácticamente toda la organización, pues empezó desde la base, ocupando una serie de cargos desde asistente, secretaria y agente fiscal hasta coordinadora nacional en ámbitos como soluciones rápidas, delincuencia organizada transnacional, violencia de género, lavado de activos, transparencia y lucha contra la corrupción. El camino recorrido ha sido realmente gratificante. Los días, las noches, las madrugadas, los impulsos, las diligencias, las versiones, los expedientes, los cuerpos, las fojas. Nada de eso tendría sentido si atrás de cada caso, de cada proceso, no existiría una historia, una persona, una familia que busca justicia. Frente a la Fiscalía, 7 casos emblemáticos marcaron su carrera, con sentencias por delitos en contra de la seguridad pública del Estado contra los más altos exfuncionarios. Ahora asegura que la evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. Con su renuncia, precisamente será Wilson Toainga quien continuará estas funciones, pues el proceso de designación del próximo fiscal general se ha quedado estancado en el Consejo de Participación Ciudadana, que hasta el momento no ha logrado integrar ni siquiera una comisión ciudadana de selección. El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá su renuncia este miércoles en horas de la tarde. Daniela Valencia, Teleamazonas. En este mismo contexto, luego de 6 años y 42 días, Diana Salazar deja una larga lista de casos de gran connotación nacional y de alcance internacional. 6 años en los que se percibe una gestión distinta y polémica al mismo tiempo por los procesados y sentenciados durante su liderazgo.
Antes de llegar como máxima autoridad de la Fiscalía, se conoció de Diana Salazar por su trabajo en casos como FIFA Gate, procesando a los intocables del fútbol, o el pedido de vinculación de Jorge Glass al caso Odebrecht. Más adelante, al frente de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y en abril del 2019, llega a la Fiscalía General del Estado como la primera autoridad. Sí, juro. Y aunque son cientos los casos que se manejan desde Fiscalía, en estos 6 años hay procesos que por su connotación se los cataloga como emblemáticos. El caso Metástasis, entre los más recientes y quizá el más grande en cuanto al nivel de corrupción y penetración del crimen organizado en las estructuras estatales. Metástasis destapó una trama que involucra al entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y 19 personas más, entre asesores, policías, abogados y jueces que operaron en beneficio del extinto narcotraficante Leandro Norero. El caso derivó en el nuevo proceso bautizado como Purga. Los tentáculos de esa estructura de Metástasis habían llegado a lo más alto de la Corte de Justicia del Guayas, y el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes como cabeza de una organización dedicada a la compraventa de fallos y favores para liberar a reos. No obstante, se trataba de una red de delincuencia organizada que tenía sus ejecutores también en las bajas esferas del Poder Judicial. Por ello nació el no menos emblemático caso Plaga. Y casualmente, en estos últimos 6 años, el Consejo de la Judicatura ha sido, por mucho, el epicentro de la corrupción, y así se conoció los casos vocales o independencia judicial. Los vocales de un organismo poderoso que enseñó lo peor de la justicia, que aún no se recupera de estos golpes. Pero fue la corrupción en la política y el uso de fondos públicos para actividades de proselitismo lo que dio paso quizá al caso más sonado aunque polémico de la gestión de Diana Salazar, el caso Sobornos. Allí se sentenció a 18 personas entre exfuncionarios públicos y empresarios. A la cabeza, el expresidente Rafael Correa, aún en calidad de prófugo. El exvicepresidente Jorge Glass, que sigue sumando condenas por su triste paso por la función pública. En el caso Sobornos se reveló cómo los funcionarios del gobierno entregaban contratos a los empresarios a cambio de servicios para el movimiento político de Correa. Pero la corrupción no dio tregua y de Sobornos llegamos al caso Sinohydro, en el que se presume corrupción en entrega del contrato a la empresa china Sinohydro, con un reparto de $76 millones en coimas, según Fiscalía. Se investiga al expresidente Lenín Moreno y otros por presunto cohecho. Finalmente, y en lo más reciente, el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se ha llamado a juicio al ex vicepresidente Jorge Glass y su ex secretario del Comité de Reconstrucción Carlos Bernal por presunto peculado. Se los procesa por supuestamente haber abusado de fondos públicos con dinero que nunca llegó a los damnificados del terremoto de abril del 2016. Fausto Yepes, Teleamazonas. Mejorar los índices de empleabilidad, aumentar la inversión pública y atraer inversión extranjera serán los desafíos en materia económica del gobierno de Daniel Noboa hasta el 2029. Por lo pronto, las cifras de 2025 reflejan algo de alivio en la economía, aunque se arrastran varios pendientes. Fue un año de ajuste, incertidumbre y contracción. En eso coinciden los especialistas al hablar de la economía del país en 2024. El régimen tomó varias decisiones: incrementar el IVA del 12 al 15%, reducir el subsidio para las gasolinas Extra y Ecopaís, estas entre las que más impacto generaron. La economía decreció un 2% y la reactivación productiva se puso cuesta arriba por la crisis energética, que en suma ocasionó pérdidas de $2.000 millones. Hasta el primer trimestre de 2025, la deuda de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional asciende a $8.705 millones. Es el cuarto país que más le debe a este multilateral, solo por encima de Argentina, Ucrania y Egipto, en ese orden. No obstante, en 2025 podría iniciarse una etapa de alivio económico. Así lo dice el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. El año actual luce como potencialmente bueno, porque puede lograr y aprovechar el rebote de la economía. Un rebote importante, porque ya el gobierno en los 4 primeros meses del año, sabiendo que tiene un proceso electoral al frente, lanzó plata a la economía, gastó en el primer cuatrimestre en lugar de gastar en el último. Es decir, jugó muy bien el gobierno en ese sentido. Pero entre los retos de Daniel Noboa, esta vez al frente del gobierno hasta 2029, sigue estando, por ejemplo, mejorar las cifras de empleo. Al momento, apenas 2,8 millones de personas tienen uno adecuado. Esa debería ser la más importante de los objetivos del gobierno, ¿no? No está bien que tengamos un empleo en la actualidad, personas empleadas menos de 3 millones, que es la misma número de empleados que teníamos
en el 2010. Aumentar la inversión en obra pública, buscar alianzas público-privadas son otros de los temas sobre los que se debe trabajar. Pero antes, un tema importante, dice Ortiz, que desde el Ministerio de Finanzas se explique a la ciudadanía cuáles son los objetivos que se han trazado. Sí, la ministra Moya debería destacar la importancia que para ella es el crecimiento económico, exportar la importancia de que para ella fue el ajuste económico que hemos tenido como país y seguramente que seguiremos teniendo. Estamos a la expectativa de que delinee el norte que quiere trazar el gobierno, la parte económica. Y es que la tarea no es sencilla. El gobierno debe conseguir más de 18.000 millones de dólares de financiamiento para cubrir todas sus obligaciones en 2025. Este monto es la suma del déficit fiscal proyectado en 3.000 millones de dólares y, entre otros, amortización de vencimientos de deuda interna y externa y atrasos que se vienen arrastrando de años anteriores. Carlos Acoto, Teleamazonas. Además de áreas en mal estado, el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, como otro problema, la falta de energía eléctrica. Cientos de pacientes esperaron más de 5 horas en los exteriores del laboratorio para ser atendidos. El caos en el Teodoro Maldonado Carbo empezó cerca de las 3:30 de la madrugada. Yo llegué aquí a las 6 de la mañana a hacer fila, otros están desde las 5. La falta de luz paralizó la atención médica y generó caos entre los pacientes. No hay atención, pues a malo, mira la gente. A veces no es reactivo, no es la primera vez. Desde las 4 de la mañana yo vengo viajando a la provincia de Santa Elena, gastos viáticos, pidiendo permiso de mi trabajo. Y no es justo. Para quienes llegaron desde otras provincias, irse no era una opción, por lo que decidieron esperar sentados en la acera. Ahora dicen los señores que vengan a hacerse mañana, pasado, cuando quieran, con el turno de hoy día. No, pues, ¿y quién te recompensa lo que gastas? Un hospital no tiene agua, no tiene energía, ¿dónde estamos? A través de su cuenta de X, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo emitió un comunicado en el que reconoció la ausencia de energía este martes. Dijo que la luz se ha ido restableciendo de manera progresiva, sin dar más explicaciones de lo ocurrido. Mientras que desde CENEL nos confirmaron que se trataría de un problema de la subestación del hospital, la misma que en ocasiones anteriores, como el pasado 12 de febrero, falló también, provocando el mismo caos. Lo cierto es que en este noticiero esta y otras problemáticas fueron evidenciadas días atrás. Falta de climatización, daños estructurales, falta de aseo, agua, medicinas e insumos médicos son solo algunos de los problemas de uno de los principales centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil. Paula Kuhn, Teleamazonas. Al fondo no hay. 7:13 de la mañana, momento de ir a una pausa. Regresamos con más noticias. Estamos de regreso para contarles que la Policía Nacional ejecuta un nuevo operativo en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Hasta el momento hay 2 sujetos capturados quienes dispararon contra el convoy policial. Ricardo Alcíbar está siguiendo estas intervenciones y nos cuenta detalles. Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Así es, buenos días. Ahora estamos en el sector del Divino Niño, donde la Policía Nacional ha allanado más de 8 casas en busca de miembros de agrupaciones delictivas dedicadas al microtráfico, a la extorsión y otros delitos. Ahí vemos justamente, me indica producción, las imágenes de la captura de 2 delincuentes. Los vemos justamente en el agua. El dron de 24 horas logró captar la huida de estos sujetos. La Policía Nacional logró capturarlos. ¿Qué sucedió? Mientras llegaba el convoy policial con el equipo de 24 horas hacia los lugares dispuestos para los allanamientos, delincuentes que iban robando intentaron huir de la Policía Nacional. Estos delincuentes dispararon en una ocasión contra los uniformados, quienes dispararon en 3 ocasiones al aire en forma disuasiva para disminuir a estos delincuentes, quienes intentaron por una zanja huir de la fuerza policial. Sin embargo, ellos ya fueron capturados. Regresamos al estudio con más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Gracias. Y en una operación internacional, Armada del Ecuador y la Guardia Costera de los Estados Unidos incautaron 2.1 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico cerca de Galápagos. La droga era transportada en una lancha rápida sin bandera detectada en una zona estratégica usada para el envío de cargamentos hacia Centroamérica y Estados Unidos. 3 ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos.
Entre enero y marzo de este año, en el primer trimestre 2025, las exportaciones ecuatorianas llegaron a su nivel más alto en la historia para ser el primer trimestre de un año, con un saldo total de 9.300 millones, algo nunca antes visto, un 15% más que el año anterior, que el primer trimestre del año pasado, o un poco menos del triple de lo exportado en el primer trimestre del 2016. Pero tan interesante como cuánto exportamos es ver qué exportamos. Porque si vemos lo exportado en el primer trimestre del 2016, los 6.700 millones que en su momento también fueron un récord, lo interesante es que en esa época más de la mitad de las exportaciones eran petroleras y solo un poco menos de la mitad eran exportaciones no petroleras. Eso ha cambiado y significativamente para este año. Y ahora 3/4 partes de las exportaciones son no petroleras, mientras que menos de 1/4 parte es petróleo. Este es un cambio muy importante en la estructura productiva del país, porque parecería que estamos reduciendo nuestra dependencia del petróleo. Crucemos los dedos. Muchas gracias. Economía.